Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Entre el 2015 y el 16, doña Gabriela Zapata se paseaba por el centro de la ciudad de La Paz en un vehículo oficial dependiente del Ministerio de la Presidencia de la Unidad de Gestión Social y tenía como chofer a don Jimmy Morales. Este hecho fue contado por el propio Jimmy Morales cuando fue detenido después del escándalo de la CAMSE. Jimmy Morales no tuvo acceso con la prensa, el gobierno lo protegió, lo encapsuló, de tal modo que lo único que se sabe, lo poco que se sabe de las declaraciones de este chofer que guarda detención en la cárcel de San Pedro, es lo que el fiscal dio a conocer, de tal modo que hay mucha información que está filtrada. Si hubiésemos podido hablar con Jimmy Morales, si él hubiera podido escribir en un cuaderno escolar todas las veces que llevó, trajo, los bolsos que transportó hacia el banco, de dónde los recogió, hacia dónde los llevó, bueno, hoy tendríamos una historia aún más completa de los sobornos que pagó la CAMSE y otras empresas, sobornos de los que Gabriela Zapata era intermediaria. Jimmy Morales dijo que efectivamente en el vehículo oficial del Ministerio de la Presidencia la llevaba a los bancos y que ella llegaba a los bancos a hacer depósitos de mucho dinero y que en una oportunidad, no sabemos si solo una, habría que ver, él en persona hizo un depósito de $30,000 a la cuenta de Gabriela Zapata. Esos porcentajes o esos montos son una cantidad mínima de lo que se cree Gabriela Zapata recibió como partícipe de una organización criminal encargada de recibir coimas a cambio de la entrega de obras públicas. Ella no depositó todo en sus cuentas particulares porque había realmente muy poco dinero en su cuenta particular, poco dinero en relación a la cantidad de contratos y a los volúmenes de dinero que se manejó. Está claro que no solo ella recibió el dinero, ella recibía las coimas y las repartía entre aquellos que tenían la autoridad para adjudicar esta obra pública. Bueno, en la Argentina, otro chofer que se llama Oscar Centeno, sí escribió en 8 cuadernos cuadriculados, estos cuadernos escolares que tienen espiral, una bitácora de 10 años de corrupción en la gestión Kirchner. Este es un escándalo que ya lo estaba investigando el juez Claudio Bonaggio, que tiene varios procesos contra la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, pero este en particular es la prueba contundente de la corrupción, podríamos decir, del lavallato argentino. Escribió estos cuadernos. Él dice que los quemó en la parrilla de su casa, pero le había sacado fotocopias. Y estas fotocopias llegaron a las manos de un periodista del matutino La Nación. Esto se publicó y de manera inmediata el juez a cargo de la investigación, Claudio Bonaggio, ordenó la detención de 12 personas, 12 detenidos, 6 empresarios y 6 exfuncionarios. Y después de esta determinación, además de allanamientos a domicilios y oficinas, la cantidad de detenidos ha sido mayor y anoche han pasado a la cárcel 7 de la crema innata del empresariado argentino. La oficina de Bonaggio nunca olió también a lavanda y aftershave de esos carísimos e importados porque
por su oficina han desfilado, pero muchísimos empresarios de alto nivel. De momento, 14 imputados de los 14, uno solo está prófugo. El fiscal se llama Carlos Stornelli, el juez investigador Claudio Bonaggio, y Cristina Fernández de Kirchner tiene cita frente a Bonaggio el próximo 13 de agosto. Cristina Fernández es actualmente senadora y pues está claro que tendrá que haber un proceso para el desafuero de la que fue mandataria de la Argentina junto con su marido un periodo largo, 10 años de una corrupción sin precedentes. Cristina Fernández gobernó supuestamente a favor de los pobres, pero a nombre de los pobres, la única que salió de la pobreza fue ella y su entorno, esta camarilla que surge alrededor del Frente para la Victoria. Bueno, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios confirman aquello que el chofer escribió en los cuadernos. Confirman que pagaron coimas para la adjudicación de obras, pagaron coimas para el ok del avance de obra, la obra no avanzaba, necesitaban igual un nuevo desembolso, entonces necesitaban un certificado que decía que la obra había avanzado, pues pagaban, y también aportes para las campañas electorales, el 2013, el 2015, muchos de los que se han presentado ante el juez dijeron que Julio De Vido, que era la mano derecha y la mano izquierda también de Cristina Fernández, a través de su segundo, Roberto Barata, citaba a los empresarios y les decía, bueno, hay elecciones, poniendo, y pedían cantidades muy grandes, $500,000, en fin, negociaban. Alguno reconoció que había pagado $300,000 en 3 cuotas. Manuel Santos, por ejemplo, declaró esto. Bueno, otras de las empresas son empresas que realmente han manejado la construcción de obras, muchas millonarias, obras como la renovación del ferrocarril Sarmiento, que es una obra de $3,000 millones, o pues la preparación de la mina Río Turbio, en fin, todas las obras que al igual que en Bolivia, en Venezuela, en todo lado, en la época del boom económico, había una locura por hacer estas obras, y está claro que este desarrollismo, estas obras, muchas de las cuales no se hicieron, se pagaron pero no se hicieron, o se hicieron mal, son resultado de una cadena de corrupción. Todo apunta que la cabeza de esta organización criminal, porque era una organización con una estructura que tenía un solo objetivo, que es el enriquecimiento ilícito. Bueno, esa organización estaba encabezada primero por Néstor Kirchner y muerto Kirchner, por su sucesora Cristina Fernández. Oscar Centeno, el chofer. Nadie sabe por qué escribió esta bitácora de la corrupción. Detallada el día, la hora, dónde se recibían los bolsos. Él cuenta siempre en presente. Se está recibiendo un bolso en el estacionamiento del hotel Sheraton. Siempre iba Roberto Barata con él, que es el segundo hombre de Julio De Vido. Recibía los bolsos. Roberto Barata decía cuánto tenía cada bolso. En esta bitácora se establece quién es el empresario que está entregando y luego a dónde se dirigen para dejar los bolsos. Se estima que en el departamento que actualmente usa Cristina Fernández, Roberto Barata dejó al menos $60 millones.
Para entonces, Cristina Fernández, presidenta, no vivía en ese departamento, vivía en la quinta presidencial, donde se entregaban las coimas por encima de 2 millones de dólares. También se entregaban los bolsos en la jefatura del gabinete y, de acuerdo a esta bitácora, en el departamento de la familia. Este departamento está ubicado en la calle Uruguay 1306 y Juncal. Actualmente Cristina Fernández sale al balcón del quinto piso de ese edificio, de este departamento de 280 metros cuadrados. Es un departamento que inicialmente lo alquiló Cristóbal López, uno de los empresarios K, que está investigado por lavado de dinero, junto a Lázaro Báez. Ambos están involucrados en los negociados de Cristina Fernández a través del hotel que tenían en Santa Cruz y Austral Construcciones, en fin. Cristóbal López habría alquilado este departamento, y no solo este departamento, varias oficinas para Cristina Kirchner y para Néstor Kirchner. Como retribución, él corría con el gasto del alquiler. Este departamento, el alquiler es de $5.500 al mes, y es Cristóbal López, el que corre con los alquileres en retribución, es decir, como soborno por las obras que él se adjudicaba. Es un mecanismo interesante porque Lula también cayó por uno de estos departamentos que la empresa OAS se lo entregó también a cambio de los favores, y estos favores significan la adjudicación, que ya no es por licitación, no es porque la empresa lo merece, no, es simplemente porque la empresa está en este círculo, en esta organización criminal en la que paga coimas y recibe adjudicaciones. A Lula tiene 6 cargos. Lula se le probó que este departamento era a cambio de los favores políticos económicos a la OAS. Lula niega que el departamento sea de él. Es que no son tan bobos para inscribirlo a su nombre, como en este caso el departamento no está inscrito a nombre de Cristina Fernández, pero se estableció que el que alquiló eso inicialmente fue Cristóbal López y después Lázaro Báez. Bueno, en ese departamento, que no es departamentito, es un piso muy importante, muy elegante, pues el segundo hombre del Ministerio de Planeamiento, Roberto Barata, habría dejado en total, sumando varias anotaciones de su chofer, Oscar Centeno, $60 millones. El juez Bonayo cree que se ha manejado entre coimas al menos $200 millones. Por el momento está comprobado el pago por parte de los empresarios a la red, que es una red de extorsión, una red de recepción de coimas de más de $35 millones, $35.600.000, que está comprobado por simplemente la suma de los datos que anotó Oscar Centeno en estos 8 cuadernos. Carlos Wagner, por ejemplo, de Esuco, habría dado $1,5 millones. Armando Lawson de Albanesi, $4.300.000. Javier Sánchez de IEXA, $8 millones. Francisco Valenti de IMSA, $2.800.000. Gerardo Ferreira de lo Electro Ingenier, $11 millones. Vamos a volver a él porque él es uno de los que ha hecho fraude en Bolivia. Bueno, Electroingenier se adjudicó obras por $1.000 millones en estos 17 años kirchneristas, especialmente en la obra pública de Córdoba. Oscar Tomás es el único que está prófugo,
Claudio Grossmani, Walter Fagias, que era gerente de Enarsa, empresa estatal, Carlos Mondín de BTU, Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Argentina. Él mismo se ha entregado y efectivamente él dijo que su gerente, por orden de él, entregó las coimas para las campañas 2013 y 2015, para la campaña de Cristina Fernández. Angelo Calterra, el príncipe de la obra pública, así le llaman, se habría adjudicado 3.000 millones de dólares, por ejemplo, para la reparación, construcción del ferrocarril Sarmiento. De todos los detenidos, son 14, no voy a continuar con la lectura, no son muchos, dos de ellos son personajes conocidos en nuestro medio, el resto no los conocemos. Pero de todos ellos, el más destacado para la política argentina, claro, es el primo del presidente. Pero el presidente dijo, yo quiero mucho al primo, pero en este caso no puedo hacer nada por él. Y efectivamente el juez Bonayo ha tomado la declaración de muchos de ellos, los que se han presentado voluntariamente, acompañados de sus respectivos abogados, lo han hecho para declararse de manera inmediata imputado colaborador, es decir, arrepentido, con el objetivo de recibir una pena menor. Esta figura aparece en la legislación argentina recién hace 2 años. Habrá que copiarla en nuestra legislación porque permite que los involucrados en el caso puedan confesar y confirmar la existencia de estas organizaciones criminales. Brasil la tiene, gracias a eso se pudo investigar el lavallato y el vínculo, la organización del partido de Lula mismo, en esta organización que fue la generadora de la mayor cantidad de coimas, pero millonarias, no solo en el Brasil, pero en América Latina toda, especialmente, donde habían gobiernos amigos de Hugo Chávez, amigos del ALBA, pero no exclusivamente. El caso de Odebrecht salpica inclusive al presidente José Manuel Santos, que políticamente es un hombre distanciado del ALBA, que ya está terminando su gestión, pero que está salpicado y que posiblemente termine también en el banquillo del acusado. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que Óscar Centeno escribió esta bitácora, estos cuadernos de la corrupción, tan detallados, nadie sabe por qué lo hizo. Lo hizo para protegerse él mismo, para luego extorsionar a Roberto Barrata, que era su jefe directo, no se sabe, o simplemente para matar el tiempo, porque los choferes de los gobernantes tienen que pasar muchas horas esperando, y él mismo cuenta que Julio De Vido tiene una quinta a las afueras de Buenos Aires y que entonces él tiene que esperar ahí los encargos del jefe. En la quinta se hacen unos asados espectaculares, a él le pasan de rato en rato un choripán, y Julio De Vido lo manda a comprar, y en 10 años le mandó a comprar muchísimos kilos, no sé si llega a 1 tonelada, pero muchísimos kilos de helados de la heladería Chinín, ahora famosísimo, kilos de Samboyán, el helado preferido de Julio De Vido. Ya no puede probar Samboyán porque Julio De Vido está ahora detenido en el penal de Marcos Paz, junto con los últimos 7 empresarios que anoche pasaron su primera noche entre rejas allí, acompañado de Julio De Vido, ¿no? Los que pagaron y el que recibió el dinero. Julio De Vido era el gran maestro, el orquestador de esta organización criminal, el que apretaba a los empresarios,
y los empresarios se dejaban apretar porque recibían a cambio estas millonarias adjudicaciones que, reitero, no tienen que ver con licitaciones limpias, sino con el monto, la coima que ofertan. Los helados son parte muy importante de esta bitácora porque de repente Oscar Centeno ya se estaba yendo a su casa cuando trin el teléfono, pues vuelva que Julio De Vido quiere 1 kilo de Samboyán y entonces se iba para comprar los helados y volvía con los helados, pero normalmente a cualquier hora del día y de la noche o en la madrugada, especialmente en la madrugada, pues tenía que conducir a Roberto Barata para recibir los bolsos y luego llevarlos a uno de estos 3 destinos que ya le dije, el departamento familiar de la calle Uruguay o la jefatura de gabinete o la quinta presidencial cuando el bolso cargaba más de $2 millones. Allí en Uruguay, en este departamento, el que recibía los bolsos es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era el secretario personal de Néstor Kirchner y luego de Cristina, el que atendía personalmente estos asuntos tan reservados, tan privados, pero que ahora son públicos y que estremecen nuevamente a la Argentina. Estremecen por la cantidad de dinero, por la cantidad de gente involucrada, por toda esta plata que se robaron y que debió, obviamente con el discurso de Cristina Kirchner, favorecer a los pobres, sacar a tantos niños del riesgo de morirse por desnutrición. Sí, ocurre en la Argentina. Hay bolsones de pobreza, un bolsón muy grande en el norte argentino, donde se vive a niveles de pobreza parecidos a los de África, parecidos a los de los países más pobres del mundo, y donde se ha hecho mucha demagogia y donde se ha distribuido también mucha plata a organizaciones sociales con el objetivo de construir viviendas, inclusive las propias abuelas de la Plaza de Mayo recibieron ingentes cantidades para hacer viviendas que nunca las hicieron y que todo el mundo se embolsilló el dinero, menos los pobres de la Argentina. Ahora esos pobres tienen que pagar una factura elevadísima porque está subiendo la energía eléctrica, el billete del bus, el billete del metro, el gas, en fin, todo, porque, bueno, las subvenciones eran parte de la demagogia de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, cuando una economía ya no da más para seguir pagando esas subvenciones. Si llega Macri y dice chau subvenciones, el golpe es durísimo, es decir, de un lado y del otro, no hay cómo librarse. Pero claro, saber que se robaron toda la plata es realmente escalofriante. Si el cuaderno de Oscar Centeno hubiese quedado simplemente en una escritura que es a bolígrafo, y hubiera caído esto en manos de un periodista, estamos hablando de las fotocopias, porque él dice que los originales los había quemado, y el periodista lo publica y no hay nada más que eso. Tal vez los cuadernos hubieran quedado en el ámbito de la literatura, de la ciencia ficción, pero cuando detrás de esta denuncia, más que denuncia, de este indicio, porque no es prueba, pero es un indicio cierto, hay un juez decidido a investigar, un fiscal decidido a investigar, que cita a los involucrados en el texto, y resulta que los empresarios todos, no hay ninguno que diga, no, no fue así, miente, no, todos los empresarios deciden acogerse a esta figura de imputado colaborador y dicen sí, así fue. Efectivamente le di el bolsito a don Roberto Barata. Muchos dicen, no llega a 11 millones, son solo 8 millones, no son 12 millones, son 4 millones, en fin. El monto, bajan el monto, pero no cambian el hecho de haber
pagado coimas a cambio de la adjudicación de obras. Eso está ocurriendo, todos los días hay un nuevo empresario que aparece, todos los días hay alguien que acompaña a Julio De Vido en el penal de Marcos Paz. Muchos de los empresarios, los que se han declarado imputados colaboradores, han vuelto a sus oficinas o a sus hogares para que de manera paralela continúe el proceso. Están con libertad provisional. Bueno, la cosa será sumar, ¿no? Tener la cifra final y ver cómo la recupera. El momento, el clímax de esta escalofriante historia ocurrirá el próximo 13 de agosto, cuando la señora Cristina Fernández tenga que apersonarse ante el juez Claudio Bodallo y a ver qué dice. ¿Recibió o no recibió los recursos? Niega completamente, dice que esta es ciencia ficción. A ver qué dice Cristina Fernández. Luego, de manera paralela, habrá un proceso de desafuero en el Senado para que ella pueda ser juzgada. Porque de que va a ser juzgada, va a ser juzgada. Los personajes son hoy Cristina Fernández, Julio De Vido, el ministro de Planeamiento, el segundo del Ministerio de Planeamiento, Roberto Barata, el que recibía los bolsos en el departamento, en el piso que le llaman los argentinos, de la calle Uruguay, Daniel Muñoz, y bueno, Oscar Centeno, el chofer, también está procesado, pero también él se acogió a esta figura de imputado colaborador y está en su ex mujer de Centeno. También confirma la historia, se llama Hilda Urubitz. Ella era mujer de Centeno, la que lo esperaba, y Centeno no llegaba nunca porque estaba o comprando los helados de Chinín, o estaba llevando bolsos, o estaba escribiendo en sus cuadernos escolares lo que acontecía, lo que había ocurrido en el día, pero no llegaba a tiempo a casa. Entonces Hilda decidió pedirle el divorcio y se divorciaron. Bueno, en algún momento Hilda le dice a Roberto Barata que ella sabe y que ella podría hablar sobre esto. Entonces ha hecho una declaración últimamente en la que ella confirma que ella sabía esta historia y que le había dicho a Roberto Barata que pues ella podía declarar lo que ella sabía. Entonces le callaron la boca, primero le dieron un trabajo y luego le compraron una casa, y la callaron hasta ahora. Es posible, no se sabe si Hilda Urubitz también sea procesada o no sea procesada. Lo concreto es que una partecita de la corrupción le cayó, y le cayó muy bien porque, bueno, Centeno no le compró casa, pero la corrupción sí le compró casa. Estamos hablando de posiblemente 200 millones de dólares. Comprobados hasta el día de hoy, 35 millones 600 mil. Y solo en el departamento de la calle Uruguay, 60 millones entregados en muchísimas ocasiones en distintos bolsos de procedencia diversa. Bueno, hago una vinculación de estos empresarios con tres obras en nuestro país, digamos proyectos de obras, porque en los tres casos estos empresarios, estos ahijados de Cristina Kirchner, no cumplieron con el país, se llevaron la plata. El gobierno de Bolivia, como son ahijados de Cristina, no ha pedido extradición, amenazó con un juicio, pero no pasa nada. ¿De qué estamos hablando? Veamos primero un contrato con una empresa, acá en Bolivia se llama Árbol, AR de Argentina, Bol de Bolivia. Un contrato para hacer el camino
Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibay. Asfaltar ese camino, que es en los Yungas, llegar hasta el Beni, parte de lo que el gobierno llama pues la carretera que va a unir el Atlántico con el Pacífico, 184 kilómetros, un contrato de 234 millones de dólares. 234 millones de dólares. ¿A quién está detrás de Árbol? Pues detrás de Árbol está la empresa Electroingenier de Gerardo Ferreira. Gerardo Ferreira hoy está preso en la Argentina. Gerardo Ferreira tiene una historia interesante porque Gerardo Ferreira era del ERP argentino, pasó 9 años en prisión bajo la dictadura de Videla, y siendo un fogueado guerrillero, se convirtió en un empresario empresario de los Kirchner. Armó Electroingenier, Jorge Neira, su gerente general, los dos armaron Electroingenier y se adjudicaron, les reitero, cualquier cantidad de obras, especialmente en la provincia. Bueno, muy amigo, estrechamente vinculado de los empresarios CAS, llegó a Bolivia y se adjudicó esta obra que ni atrás ni adelante. ¿Cuánta plata recibió de ese contrato? El contrato era por 234 millones 900 mil, 235 millones de dólares para redondearla. No queda claro cuánta plata se llevó. Lo que queda claro es que la carretera no la terminó. Época de lluvias, que derrumbe, que ni atrás, ni adelante, en fin. Árbol que tenía que entregar la carretera, el contrato se firmó el 2010, tenía que entrar la carretera el 2014. El 2015 el contrato porque este señor Ferreira pide 70 millones adicionales porque si no, no termina la carretera. El gobierno le dice que no, entonces se fue. Dejó todo, ¿no? Todo votado, dejó deudas por todo lado, no pagó obreros, no pagó los subcontratos y desapareció. No tengo datos, no logro precisar si Electroingenier se llevó mucha plata, poca plata, o se llevó lo justo de acuerdo al trabajo avanzado, pero que la obra quedó, no sé si a medio hacer o nada a hacer, han tenido que contratar otras empresas, otro gasto, etc. Experiencias con los empresarios K. ¿Cómo llegó Árbol al cómo llegó esta empresa de Gerardo Ferreira? Pues llegó bajo recomendación de Cristina Fernández, no hay licitaciones, son todas obras que se entregan a dedo, etc. Y la segunda es la empresa Corsan, que aparentemente era española, tienen la central en España, pero en realidad es la subsidiaria argentina la que consiguió dos contratos muy importantes, muy grandes. El representante de Corsan es Juan Carlos Goicochea, que ha sido el primer empresario en presentarse ante el juez Bonayo y decir, sí, soy culpable, pagué coimas. Ojalá eso hubiera dicho aquí, ojalá alguien le hubiera preguntado, ¿verdad? No quieren preguntar, obviamente, porque los que han recibido las coimas en el país, lo último que quieren es que se destape algo así. Bueno, Juan Carlos Goyochea con la empresa Iselux Corsan se adjudicó en el país la construcción de la carretera Ixiamas San Buenaventura, en el norte de La Paz. Ixiamas, bueno, es una carretera que penetra al Madiri,
por 137 dólares, y la segunda es una obra para hacer dos plantas hidroeléctricas en Miguillas, que queda también en el departamento de La Paz. La hidroeléctrica de Miguillas. Pues la hidroeléctrica, cuando se fueron estos bandidos de Corsa, que no eran españoles, eran la subsidiaria argentina, en Miguillas se había adelantado, se había avanzado el trabajo, ¿no? En un 7%. Y la carretera Isiama-San Buenaventura, un 19%. Es por demás apasionante porque los vecinos de Rurrenabaque, de San Buenaventura, los vecinos de Miguillas, gritaban a todo el mundo: se han ido, este fin de semana han agarrado sus maletas y han abandonado el hotel, ya no están acá. Pues el gobierno tardó meses, pero meses, en verificar que las obras habían quedado abandonadas, que los empresarios se habían ido, que en el camino Isiama-San Buenaventura habían dejado al menos 60 millones de dólares en deudas a 120 subcontratistas, los que alquilaban los tractores, empresas que se adjudicaban determinados tramos, etc. 60 millones de dólares de deuda a las empresas bolivianas subcontratadas por Corsa. Y se hicieron pepa. El gobierno no sabía, el ministro de Obras Públicas, oh sorpresa, ABC, nunca había ido al camino Ixiama-San Buenaventura a ver si estaban trabajando o no estaban trabajando. Bueno, lo mismo les pasó con el tendido férreo entre Bulo y Montero, cuando la CAMSE ya se había ido, le había entregado la obra a otra empresa, la Chino Hidro. La Chino Hidro se había ido, había dejado todo botado en el medio del camino, pues el ministro de Obras Públicas ni enterado. Es decir, no hay control, ¿no? Contratos millonarios y el gobierno no hace control, no sabe qué es lo que pasa, si hay avance de obra, etc. El gobierno dijo: bueno, no está tan mal, no hemos perdido un solo centavo porque hemos cobrado las boletas de garantía. Y efectivamente el gobierno, es versión del gobierno, dice que la Corsa dejó en boletas de garantía 117 millones de dólares. Con 117 millones de dólares, y como informan por separado, dice, en Miguillas para la hidroeléctrica les hemos dado 89 millones y medio de dólares, y como la boleta es de 117, salimos ganando. Y luego informan y dice, en el camino Ixiamas-San Buenaventura hemos pagado 46 millones de dólares, y como la boleta de garantía es 117, hemos salido ganando. Pero bueno, la boleta es para ambas obras, 117 millones de dólares. O sea, que les pagaron 89 y medio y 46 y medio, resulta que les pagaron 135 millones, casi 136 millones, la boleta es de 117, de tal modo que Bolivia perdió en esos números 19 millones de dólares. Perdió 19 millones de dólares, lo que significa que Corsan ganó. Pero en realidad Corsan ganó más de 100 millones de dólares. ¿Sabe por qué? Porque esos 135 millones que Bolivia le pagó a la empresa era para que avance en la hidroeléctrica 27% del proyecto, y avanzó solo 7%. Y en la carretera Ixiama-San Buenaventura, los 46 millones eran para que la obra avance en un 34%, y avanzó solo en 19%. Por lo tanto, ¿no? Se pagó de más 82 millones de dólares, más los 18 del déficit. Corsan se llevó más de 100 millones de dólares en el bolsillo. Muertos de la risa, se volvieron a la Argentina. Acá la señora de ABC le abrió un proceso
eso, no, el fiscal va a investigar, tiene que ir hasta Ixiamas, pero no hay quien le pague el pasaje. Usted sabe, ¿no? Desde el 2015 a la fecha no se abrió una página, no hay proceso de extradición, nada, nada, claro. Se supone que Corsa, al igual que en la Argentina, pagó las coimas y bueno, ya está, listo, listo. Es que el objetivo del empresario no es hacer la obra, es recibir la plata y hacerse pepa. Y como esas ha ocurrido en Argentina en muchas ocasiones. Después de esta historia, ¿no? Leer el mensaje del presidente Evo Morales realmente causa escalofríos. El presidente Evo Morales el jueves pasado le escribió un mensaje a Cristina Kirchner y le dice, expresándole su solidaridad, dice, esta investigación es parte de la estrategia de la derecha para perjudicar a líderes progresistas como Lula y Correa. Y bueno, uno dice, bueno, ¿qué? La bitácora de Oscar Centeno es un invento. Se demostró que no es invento. Las declaraciones de los empresarios son invento del imperialismo. Es que efectivamente eso ocurrió. Pues está probado porque ellos confiesan de que efectivamente eso ocurrió. Hay coimas a cambio de obras, ese es el hecho, y en Bolivia eso ha ocurrido con muchísima frecuencia. El presidente a través de su tweet no solo refleja solidaridad con Cristina Kirchner, sino que se vuelve un cómplice del Lavallato, un cómplice de los cuadernos de la corrupción en la Argentina, porque él le está dando, ¿verdad?, el aval diciendo, no hubo corrupción, esto es campaña de la derecha. Bueno, aquí no hay ninguna campaña de la derecha, aquí hay testimonios y dineros y lo que tiene que hacer el juez Claudio Bonaggio y el fiscal Carlos Stornelli es precisamente comprobar los cheques, la salida del cheque, de cuándo se compró en efectivo, cuándo se entregó el dinero, cómo se entregó, en fin. Estos son los indicios, las declaraciones y todo todavía no son prueba fehaciente, pero son indicios ciertos de que esta corrupción voló. Y en nuestro país, ¿verdad? El chofer Jimmy Morales daba la pista. No escribió en un cuaderno, pero él fue testigo y dice, yo deposité $30,000 que me entregó Gabriela Zapata y los deposité en su cuenta. El gobierno encubrió el acto de corrupción porque no le preguntó quién le entregó a Gabriela Zapata esos $30,000. ¿De dónde lo sacó? ¿Fue la única vez? Cada vez que la llevaba al banco en el carro oficial del Ministerio de la Presidencia, el ministro Juan Ramón Quintana estaba al tanto. No, nadie le quiso preguntar eso. Cristina Choque, que era la encargada de la unidad de gestión social, ni bien pudo, en los pasillos de los juzgados, dijo, Juan Ramón Quintana sabía todo, pero a Juan Ramón Quintana lo mandaron a Cuba, Jimmy Morales está preso, a Gabriela Zapata no le decomisaron su dinero, hay 19 viajes a Panamá de doña Gabriela Zapata, no le investigaron si allí tiene las cuentas, porque en algún otro lugar tiene que tener las cuentas. Bueno, y cierro con este otro hecho que podría ser una anécdota, pero es tal vez la demostración de el poder supremo, el abuso de poder de parte del gobierno, no solo porque llevaron preso a Jimmy Morales, al chofer, ¿verdad? Que en esa red de corrupción es el último eslabón, y no llevaron pues a las cabezas. Hace poquito el presidente Evo Morales y el vicepresidente, para intentar convencer al pueblo boliviano de que ellos no reciben coimas, le pidieron a la señora Teresa Morales, ex ministra de este gobierno, la que administra o la que tiene que investigar las cuentas bancarias, la unidad de investigación financiera, que publique cuánto es el saldo de la cuenta de Evo Morales. Y entonces publicó y dijo que tenía 406,000 y un poquito más, 406,000
bolivianos en su cuenta. Bueno, resulta que días después no había tenido 406.000, sino 732.000, quiere decir más de $100.000 en su cuenta. Y que, bueno, un funcionario de la Unidad de Investigación Financiera, Elías Álvarez Huanca, con G, Huanca, pues se equivocó en la transcripción, siguió mal la línea de las cifras, el Excel no le funcionó, en fin, un error. Él informó que el presidente tenía 406.000 bolivianos, había tenido casi el doble. Bueno, Elías Álvarez Huanca a San Pedro. A San Pedro. Es decir, todos estos últimos eslabones van terminando en la cárcel de San Pedro. Esto es tan arbitrario como mandar a arrestar 2 días de arresto a los que no le tocaron diana cuando Evo Morales metió un gol. Es una arbitrariedad absoluta para encubrir pues un error, pero para satisfacer, para aplacar la ira de quien se está convirtiendo en un tirano y que dependiendo de su humor manda a arrestar a quien se le ocurre. Bueno, en todo caso, Evo Morales tiene $100.000 en su cuenta bancaria, nos parece muy bien, nos alegra mucho, pero eso no demuestra nada. Eso no demuestra nada. Si dejaran hablar a Jimmy Morales, si dejaran hablar a Gabriela Zapata, en fin, se habló de un reloj de oro que le había enviado la CAMSE al ministro de Minería. Nunca más se volvió a hablar del reloj de oro, ¿verdad? Lo devolvería, no lo devolvería, en fin. Bueno, la investigación sigue en curso y como ven, es una investigación de muchos, pero muchos millones de dólares. Hasta aquí llega mi informe por hoy. Con otro estaré con ustedes mañana a las 10 hora de Bolivia. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.